Buenos días, mi nombre es Héctor Rojano, estudiante de la Facultad de Derecho. El día de hoy explicaremos un breve análisis sobre lo que concierne al dominio y posesión, de acuerdo a lo que establece en el Código Civil ecuatoriano. El dominio, según el artículo 599 del Código Civil, el dominio es un derecho real por excelencia sobre una cosa corporal, también llamado propiedad, que garantiza su uso y su goce. La disposición basada en la normativa, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, mismo que puede ser individual o social. Es lo facultativo de disponer una cosa al procedimiento legal que se establece un título habilitante para el uso y goce, el cual se cataloga en la forma objetiva como dueño y señor del bien, el mismo que teniendo las facultades de hacer lo que a él bien quiera sobre el bien, ya sea mueble o inmueble. También podemos decir que el dominio recae sobre las cosas corporales, muebles o inmuebles. Es otorgada por una autoridad competente, el mismo que emite un título habilitante. Por ende, le da esa facultad la normativa existente en el Ecuador para que pueda disponer uso y en todos sus derechos sobre el bien. Elementos del derecho real o dominio. En el dominio existen dos figuras, que puede ser la nueva propiedad, que puede ser por adquisición como de compra, venta, donación. Es una enajenación que emite el propietario del bien hacia una tercera persona, el cual se compromete a dar en perpetua enajenación el bien. También existe la otra figura que es el usufructo. El usufructo también es una transición que se hace por el medio legal mediante una compra o venta, pero con el detalle que el propietario original se reserva una parte de los beneficios de ese bien emitido a una tercera persona. Entonces podríamos decir que en esta figura el nuevo adquiriente no tiene el 100% del goce del bien, es decir, el usufructo puede, él hasta que el beneficiario esté con vida, puede seguir haciendo uso o el beneficio. También puede ser transcedido a su esposa. Luego, para tal elemento que ya no esté existente, tendríamos que hacer el procedimiento del levantamiento del usufructo, cumpliendo los respectivos requisitos que exige la normativa. Las características del dominio viene a ser el absoluto, dado que el titular es dueño y poseedor de la cosa, ya que protege de la facultad que nadie lo pueda contradecir, siempre y cuando las situaciones o la normativa no diga lo contrario. También es exclusivo. La ley ampara la normativa existente mediante ya sea el Código Civil o la Constitución. Nos protege de que la persona puede ser el dueño de una cosa. También protege la intromisión de terceros aplicando garantías legales. En este punto quizá podemos tener un punto de contradicción, ya que en el caso de la posesión, también la normativa existente también respalda esta figura. Sí, esta figura también en donde que podemos encontrar que es la figura de prescripción adquisitiva en el caso de la posesión. También podríamos decir que en las dos figuras la normativa nos ampara. También se dice que el dominio es perpetuo, ¿sí? Se fundamenta en la transmisibilidad, dado que estos derechos duran lo que dura la cosa, más no la que dura la persona. Por ende, entonces si es que una persona posee una propiedad o el dominio total, que es la figura que estamos tratando, esto se puede quizá ir por medio de sucesión o heredar a las personas que ascendentes o descendientes que en caso de fallecimiento del titular.
Dice trataremos del siguiente tema, que es la posesión. En sí, la posesión, según el artículo 715 al 717 del Código Civil ecuatoriano, define que la posesión es la tenencia de la cosa, acreditándole como un nombre ficticio de dueño, es decir, hablando en el término subjetivo, que dice, se cree ser dueño de la cosa. Esta figura de poseedor se la adquiere por varios títulos, ya sean de forma regular, de buena fe o irregular de buena fe. En el dominio también existe estas dos partes que se dice la buena fe y la mala fe. Entonces diríamos que en estas dos figuras entre el dominio y la posesión podría existir los actos que pudieran ser hechos de mala fe, es decir, por ejemplo, que sean mal habidos o que tengan una mala intención o que tengan dolo, sean de una forma dolosa, también pueden ser adquiridos, lo cual eh, en el momento de su debido proceso serán comprobados. También eso yendo a debate de que una persona quiera de mala fe adquirir un bien o tener el dominio. Formas de adquirir la posesión. Dice, según el artículo 718 define que pueden existir dos figuras, el constitutivo o el traslativo. Definiremos los constitutivos. La ocupación, acto de estar usando un bien en beneficio propio, sabiendo que ese bien es propiedad de otro. Si un ejemplo explícito aquí podríamos poner en el caso de un arrendamiento. Si en el arrendamiento, por ejemplo, el dueño permite la ocupación del bien, pero ese bien siempre será por su naturaleza propiedad del dueño. Pero existen personas que quizá de mala fe quieren hacer uso de eso. Entonces, vamos a encontrar la figura, como decíamos, por la figura de prescripción adquisitiva, sería un ejemplo. También la cesión se define al dominio de la cosa del bien por producción o bien de incorporación a otra que previene de existir. También será la prescripción, el acto que pasa por el tiempo que le atribuye la posesión. En este punto podríamos hacer que tal vez una persona, quizá en un bien inmueble, tome posesión de eso. Y por el transcurso del tiempo, debido a que el dueño no se encontraba o no sabía o no tenía conocimiento, pues el poseedor nuevo que quiere hacer el tomar como dominio de este predio, pudiendo ser el ejemplo, pudiera argumentar que el dueño ha tenido con un completo abandono y desinterés, ¿sí? Es uno de los requisitos que, por ejemplo, que la normativa aplica, que el poseedor que quiera ser nuevo poseedor tenga el ánimo de ser nuevo dueño o tenga el ánimo de hacer las veces de dueño, ¿sí? En sus pretensiones, en un proceso, podría él decir que tuvo el descuido de la propiedad y que él en su ausencia hizo las veces de dueño, ¿sí? Podríamos decir, porque ante la sociedad podríamos decir que él, subjetivamente, él era el dueño de esa propiedad, pero en lo legal no. Entonces eso sería por la prescripción. Dice, son translaticios de dominio todos los bienes que puedan enajenar a terceros, ya sea por venta, permuta o donación, a los actos de sentencia que no sean disputados o que puedan generar nuevos títulos. Y aquí podemos decir que puede ser por compra y venta, por cambio, por donaciones, pero siempre y cuando el bien no se encuentre en un debate judicial, o esté quizá con impedimento, que las personas tal vez no tengan la capacidad de ejercer esta actividad, lo que es como lo que se establece en la costumbre, lo que es los actos de compra y venta mediante procesos legales. Una posesión de un bien, por ejemplo, inmueble, tendrá su validez cuando, por ejemplo, en un proceso legal, este ya conste en el registro de la propiedad. En ese momento tendrá lo que es el dominio y la propiedad y podrá hacer uso del bien
como bien disponga, siempre y cuando no perjudique a terceros. Dice, no es justo título el acto realizado de forma dolosa al adquirir la posesión, siendo falsificada, emitida por una persona que no está facultada o por falta de la legitimidad, la cual no fue otorgada por un juez o heredero no legítimo. Si volvemos a tomar el tema anterior, dicho que las formas que se hace con dolo, con mala intención, pues no van a tener la validez como título habilitante, lo cual tendrá que en el debido proceso la persona que crea ser dueño tendrá que presentar las debidas pruebas y unas atenuantes que salgan a su favor para que el juzgador pueda emitir un veredicto favorable a la persona que pues reúna y vea que tiene la seguridad y la certeza de querer hacer bien las cosas. Caso contrario, pues será nulo. La buena fe son todos los actos que se realicen bien habidos, sí, cumpliendo los requisitos y las disposiciones que la normativa exista, sí, por ejemplo, que tengan la voluntad, por ejemplo, en una compra-venta, que tenga el propietario la voluntad de entregar ese bien en perpetua enajenación y que la otra persona pues tenga esa disposición de querer ser dueño y comprar. Los modos de adquirir y perder la posesión. Y según el artículo 735 al 739 nos habla de la intervención de terceros en la adquisición de la posesión. Cuando se refiere a una herencia, esta figura será legítima, así el beneficiario no quiera recibir. La incapacidad de adquirir la posesión está reflejada en esta normativa en caso de tener incapacidad de administrar o cosa. No será obstáculo para tomar la posesión de la cosa nueva, bastará con disposición legal de hacer la combinación. Sí, es los requisitos que pueden tal vez perder, ya sea por intervención, en lo que hablábamos de la figura de prescripción adquisitiva, cuando el poseedor presenta una pretensión mediante una demanda ante el propietario legítimo que se podría hacer, o que no tenga la capacidad de hacer actos de compra y venta previamente establecidos. La conservación de la posesión, el artículo 740. El poseedor conserva la posesión en caso de dar en arrendamiento o usufructo. Será con título no traslativo de dominio. Dice, la pérdida de la posesión se define que se pierde la posesión desde el momento en que el otro apodera de ella, es decir, una compra-venta en el momento que esté registrado y a esa persona ya no tendrá dominio sobre el bien enajenado. Trata de la conservación de las cosas muebles. Pérdidas se define de que no está perdida siempre y cuando exista un interesado en poseerlo, aunque no esté presente. Dice, el artículo 743 a 750 expresa la terminación del registro de la posesión. Esto se puede efectuar por medio de una nueva inscripción, en lo que hablábamos del registro de la propiedad, cuando se haya establecido una venta legal de compra y venta. 746 se refiere a la recuperación legal de la posesión perdida. Este lapso de tiempo que estuvo en procesos de recuperación, una vez adquirida, se sobreentenderá que el beneficio nunca perdió la posesión. Las semejanzas, podríamos decir que las semejanzas entre el dominio y la posesión, podríamos decir que las dos tienen posesión, pero con diferente forma, es decir, el uno como propietario, como dueño y señor, y el otro podríamos ser un ejemplo como arrendador, pero los dos tienen posesión posesión sobre el bien. Dice, estas formas también, ya sea el dominio y la posesión, se puede adquirir ya sea de buena fe o de mala fe, las dos figuras. Y también la normativa respalda a estas dos figuras, ya sea el dominio, la posesión. La normativa tiene sus normativas, sus leyes vigentes que respaldan a estas dos figuras. Podemos decir las diferencias, por ejemplo, las diferencias entre el dominio y la posesión. El dominio, el dueño propietario tiene la disposición de hacer uso y goce y de cualquier disposición que él vea conveniente. Por ejemplo, una que puede enajenar en cualquier momento a la persona que él desee. En cambio, en la posesión no.
en la posesión es limitada esa facultad, simplemente él hará uso del bien en el momento que esté habitando o lo posee. Y cuando esto acabe, ya sea por un fin de contrato o de una forma tácita, pues este bien volverá a manos del propietario legítimo. Entonces, esto ha sido en cuanto a las diferencias el análisis de la posesión y el dominio. Muchas gracias.